En Acción 10 en la mañana, siempre acompañándole con temas de salud. En nuestro segmento Consulta con el especialista, hoy vamos a hablar del diagnóstico de la hipertensión arterial. Y les vamos a hablar de cómo hacerlo de una manera acertada, qué tan frecuente es la hipertensión arterial en nuestro país y cómo usted debe estar muy pendiente a esos pequeños signos que le pueden dar la alerta de este problema de salud que incluso puede costarle la vida. Ya está con nosotros nuestra especialista esta mañana para hablar de ese tema tan importante en la grata compañía de la doctora Laura Madrigal, quien ya está con nosotros. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos acá en Acción 10 en la mañana. Es para nosotros un gusto e invitamos a nuestra audiencia a que pueda participar del segmento mediante sus mensajes al 8529-8731 y también a través de sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Sin lugar a duda, hoy vamos a estar abordando un tema bastante importante para la población, ya que representa aproximadamente 250.000 personas que están diagnosticadas en nuestro país. Es la enfermedad crónica más común y pues también hay muchas personas que padecen de hipertensión y que ni siquiera se dan cuenta, que es lo más peligroso. ¿Por qué pasa esto, doctora? ¿Por qué no se percatan? ¿Es que los signos y síntomas suelen confundirse con otras afecciones? ¿Qué es lo que ocurre? Así es, bueno, principalmente cuando la hipertensión está empezando a instaurarse en los primeros estadios, pues muchas veces el cuerpo lo que hace es que genera como un tipo de adaptación. Entonces esto puede generar en muchos pacientes que no sientan los síntomas iniciales o que no presenten las manifestaciones que algunos otros pacientes sí, que tienden a ser un poco más sensibles, como es el dolor de cabeza, el mareo, la visión borrosa. Entonces, pues muchas veces por eso las personas incluso tienden a no acudir al médico, pero es porque poco a poco, a manera que este se va instaurando, existe como una adaptación. Entonces por eso también a la hipertensión se le conoce como el asesino silencioso, ya que pues va destruyendo poco a poco lo que son los órganos vitales y pues por lo general estas personas que no presentan síntomas al inicio, posteriormente se tienden a dar cuenta una vez de que ya presentan las más temidas complicaciones. Y algunos signos que pueden ser confundidos con otro tipo de afectaciones, ¿cuáles pueden ser, doctor? Claro que sí, por ejemplo los dolores de cabeza, que son bastante comunes, los mareos, que muchas veces pueden adjudicarse a otras causas, los zumbidos en los oídos. La mayoría de los síntomas no son específicos, por eso muchas veces no se hace diagnóstico solo con las manifestaciones clínicas. ¿Y qué puede pasar si la presión arterial no se controla? Si no nos damos cuenta y esto sigue avanzando, además de lo que usted ya nos mencionó, que pueden venir complicaciones. ¿Cuáles serían esas complicaciones visibles en todo caso y las no visibles a mediano o largo plazo? Claro, bueno, principalmente a largo plazo, pues básicamente lo que la hipertensión va haciendo es que destruye los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué sucede? Que por lo general vamos a presentar las principales manifestaciones a nivel cardiovascular. Ya cuando hablamos de complicaciones podemos encontrar lo que es la enfermedad cerebrovascular, que puede ser tanto isquémica, que es el famoso infarto cerebral, o hemorrágica, que es el derrame que se conoce. Asimismo, pues también podemos encontrar lo que es el infarto agudo del miocardio, que puede ser potencialmente mortal, y también lo que es la pérdida de la agudeza visual, incluso también la enfermedad renal crónica, que podría conllevar al paciente a necesitar diálisis, que ya pues va disminuyendo la calidad de vida de las personas. O sea que al igual que la diabetes, también la hipertensión arterial daña estos órganos, exactamente, la vista, los riñones, etcétera. Ahora es importante saber identificar. De repente pensamos que hay grupos poblacionales que están exentos de la hipertensión arterial, pero ¿esto es un mito o es una realidad? ¿En qué momento, doctora, deberíamos de preocuparnos por nuestra presión arterial? A veces pensamos que es cuestión de enfermedades de adultos. Exactamente, pues muchas guías incluso respaldan que el cribado, o mejor dicho, el diagnóstico de hipertensión arterial debe empezar a realizarse a partir de los 18 años, ya que no estamos exentos los jóvenes de padecer de este tipo de enfermedades. Si, por ejemplo, al encontrarnos en un chequeo rutinario se encuentran cifras tensionales mayores o iguales a 130/80, es un bombillo rojo. También si de manera frecuente estamos encontrando este tipo de cifras tensionales. Además, también si los pacientes presentan algún tipo de factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad, como por ejemplo lo que es el antecedente familiar, que es uno de los más importantes. También otras enfermedades como la diabetes. De hecho, se conoce que la diabetes y la hipertensión son como hermanitas, que casi siempre cuando está presente una, exactamente, está la otra. Factores también como la obesidad, el estrés crónico, sobre todo pues muchas veces el estrés laboral tiende a desarrollar lo que es hipertensión, entre otras. Ahora,
Hablemos de cómo se comporta cada paciente, qué puede sentir cada paciente que tiene hipertensión arterial. De repente vamos al consultorio y nos dicen, sí, tiene un poquito elevada la presión, pero no es un indicador para ya decirle, usted es hipertenso o es hipertensa. O vamos al consultorio y un día está normal y al otro día no está normal. ¿Por qué varía tanto? A veces puede salir normal en el consultorio, pero en otros momentos de nuestra vida cotidiana está elevada. Exactamente. Bueno, cuando sucede eso es la llamada hipertensión enmascarada. Esto es bastante común, que muchas veces el paciente quizás llega al consultorio, está relajado, su cuerpo se encuentra en reposo, entonces al momento de tomar la presión arterial, esta se encuentra normal. Pero ¿qué sucede? Que a medida que va pasando el tiempo, después llega a su trabajo, se encuentra bajo estrés, el tráfico y todas esas situaciones que pueden estresarle van a incrementar lo que es la presión a lo largo del tiempo. Entonces, con la medición del consultorio no podemos hacer un diagnóstico porque esta está normal. Pero también tenemos el caso contrario, que es el síndrome de la bata blanca, que el paciente quizás puede llegar al consultorio preocupado por la consulta y la presión arterial la vamos a encontrar elevada. Entonces, ¿qué sucede? O sea, que ahí se estresó y se le elevó la presión. Exactamente. Entonces, durante el paso del día, quizás la presión empieza a disminuir. Y si, por ejemplo, yo dejo un tratamiento antihipertensivo basándome únicamente con la toma del consultorio, quizás le puedo causar hipotensión al paciente, que sería pues un desenlace pues. Así es, puede terrible. ser mortal incluso. Exacto. Esto de la hipotensión. Ahora, de ahí la importancia de saber que una sola toma de presión, nada más una sola, no es un indicador definitivo. ¿Qué podemos hacer en este caso, doctora? ¿Cómo tener ese diagnóstico y que ya nos digan si hay hipertensión instaurada? Exactamente. Bueno, principalmente, pues, de hecho, siempre se recomienda al menos 2 mediciones al día de la presión arterial. Es lo que está recomendado por lo menos por 7 días para poder encontrar cómo se encuentra la presión. Pero por lo general esto también muchas veces no es suficiente, porque ¿qué sucede si en las 2 mediciones que hice la presión está normal, pero quizás el resto del día se eleva la presión? Entonces, en este caso entra lo que es el mapa de presión arterial, que es el monitoreo ambulatorio por 24 horas. A mí me gusta hacer el ejemplo como una foto versus un video. Entonces, en una foto tenemos plasmada una única medición, mientras que en un video tenemos una visión más amplia de cómo se está comportando realmente la presión arterial de este paciente. Esto es lo que conocemos como holter de presión. Exactamente. Entonces, a través de este dispositivo se puede tomar la presión arterial cada 15 o 30 minutos durante 24 horas. Entonces, tenemos una visión más amplia de cómo está comportándose la presión de este paciente, sobre todo durante la noche, que es una de las mediciones más importantes. ¿Me lo permite, doctora? Vamos a mostrarlo. Claro que sí. Y nos va a explicar usted cómo es que realmente este dispositivo funciona en aquellos pacientes para tener ese diagnóstico acertado de decir si hay hipertensión o no hay hipertensión. Y aquí entra en juego lo que estábamos hablando. Los tipos de hipertensión en el sentido de que a veces hay factores externos, hay factores como el estrés, sobre todo por la parte ocupacional, que es lo que hace que se te eleve la presión, pero no es que esté instaurada una hipertensión así de tiempo completo. ¿Cómo funciona esto? Exactamente, entonces ese dispositivo va conectado a un brazalete, como es el que nos colocan cuando nos toman la presión de manera convencional. Entonces él envía una señal al brazalete que se va a estar insuflando cada 15 o 30 minutos para medir la presión del paciente durante las 24 horas. Una vez que se coloca, el paciente puede realizar su vida con normalidad, que de hecho esa es la idea, poder detectar si existen situaciones que durante su trabajo le puedan estresar o el día a día puedan generarle que la presión arterial suba, y una vez que él se retira se tiene un reporte por 24 horas y posteriormente se analiza para poder ajustar un tratamiento adecuado e individualizado para cada paciente, que le funcione de la manera más adecuada. O sea que ahí vamos a ver cómo estuvo nuestra presión cada minuto del día o cada cierto tiempo del día. Y esto es bien importante para algunos pacientes que quizá es bien fluctuante la presión y entonces están probando un medicamento a ver si les controla, están probando otro y pasa esto en la práctica médica profesional. Por ejemplo, a mi mamá le ocurrió esto y le pusieron precisamente este aparato y le ayudó muchísimo. ¿En qué otros pacientes también es útil esto del holter? Exactamente, entonces en todos aquellos pacientes en los que se tenga la sospecha de que tienen hipertensión arterial, que quizás en la consulta, como habíamos mencionado, la presión está normal o está elevada, pero el resto del día varía. Entonces esto nos ayuda a poder descartar o confirmar como tal un diagnóstico. También en todos aquellos pacientes que presentan síntomas asociados a la presión arterial, pero que quizás pues no tienen alguna otra causa que puedan asociarse. Entonces pues el holter de presión arterial está para todos aquellos pacientes, también en todos aquellos pacientes que son hipertensos y que quizás requieren un ajuste de tratamiento porque ya llevan mucho tiempo con la misma pastilla y no les está haciendo el efecto deseado.
Perfecto. También es importante conocer nuestra presión arterial mientras dormimos. De hecho, mientras estamos dormidos también con el holter de presión podemos conocer esta índice de presión arterial. ¿Por qué es tan vital conocer nuestra presión arterial mientras dormimos? Exactamente, es una de las más importantes porque durante la noche se espera que fisiológicamente, es decir, que normalmente el cuerpo descienda la presión arterial aproximadamente de un 20 hasta un 30% de lo que habitualmente tenemos durante el día. Pero ¿qué pasa si durante la noche la presión más bien aumenta o no disminuye de los valores elevados que ya tenemos? Entonces esto nos puede predisponer a las más temidas complicaciones que habíamos mencionado, como lo que es el infarto agudo al miocardio y la enfermedad cerebrovascular. Por eso es que muchas veces sucede que tal vez algún conocido, algún vecino, el día anterior nosotros lo vimos, interactuamos, lo saludamos y quizás se va a dormir y al día siguiente pues ya amanece que no puede valerse por sí mismo, no puede hablar, no puede moverse o que lamentablemente pues falleció durante la madrugada a causa de un infarto porque quizás sus cifras tensionales no estaban reguladas de la manera adecuada, no estaba tomando ningún tratamiento antihipertensivo y pues esto le generó la complicación y pues ya tenemos una afectación de la calidad de vida. Nos preguntan por acá, ya tenemos algunas consultas que nos hacen a nuestro número en WhatsApp 8529-8731. Nos dice una amiga, tengo 39 años y hace 4 años tuve a mi bebé, desde entonces no he cambiado mis pastillas para la presión arterial. ¿Debería de cambiarlas? Ok, es una pregunta muy importante también porque realmente tenemos lo que son las preeclampsias, los síndromes hipertensivos estacionales que muchas veces después de que pasa el puerperio o el proceso posterior al parto no tienden a estudiarse más a fondo y pues muchas veces las pacientes ya quedan con las secuelas. Entonces sí es importante realizarse el monitoreo de presión arterial por 24 horas, sobre todo si está presentando sintomatología nuevamente asociadas con la hipertensión arterial para poder detectar si realmente el tratamiento que ya tiene establecido por 4 años está haciendo su efecto. Tenemos más comentarios, más consultas que nos hacen por acá, doctora. Nos dicen, buenos días, soy una persona con lupus, tuve 3 derrames y yo tomo la Ibercertan de 300 y no sé si este es el nombre del fármaco, usted me corrige si no es así, y la amlodipina. Amlodipina. Sí, ok, de 10. Pero fui donde una doctora y me dijo que me está provocando inflamación en un pie y me mandó una pastilla y nos mencionó otro fármaco, tarosemida, que suspendiera la otra por esta, porque mucho tiempo de tomarla dice que esto puede hacer que se me esté inflamando el pie. ¿Qué tan cierto es esto que me aconseja la doctora? Bueno, realmente pues cada caso es individualizado. No podemos hablar de manera generalizada porque incluso tenemos una enfermedad autoinmune de por medio como es el lupus eritematoso sistémico. Entonces creo yo que basado en todas las información que se tiene respecto a este paciente, se le dejó su medicación. Sin embargo, nunca está de más estudiar más a fondo lo que es la presión arterial para poder identificar si esta también está controlada con toda la medicación que está tomando. Y ver cuál es la causa de esa inflamación, porque, por ejemplo, si es un paciente o una paciente en este caso que hace poco ejercicio o que ha tenido antecedentes de insuficiencia venosa, hasta una trombosis puede provocar la inflamación. Sí, pero o quizá algún tipo de edema propio del lupus. Exactamente, el punto es que aquí ya tenemos una enfermedad autoinmune de por medio y por eso pues se estudia más a fondo. Así es, tenemos más comentarios, esta vez en nuestra transmisión en Facebook. Agradecemos como siempre esa fiel sintonía acá en Acción 10 en la mañana y vamos a dar lectura a algunos de los comentarios. Nos dicen, buenos días, mi mamá tiene 78 años y ella cada vez que le toma la presión le sale descontrolada, pero cuando se la toma en la casa le sale bien. ¿Esto a qué se debe? Pues como mencionaba, si fue en el hospital, recuerda lo que estábamos exactamente, diciendo. Podría ser el síndrome de la bata blanca, pero la única forma de salir de duda es colocar el monitoreo ambulatorio de presión arterial por 24 horas para poder descartar que realmente pues no sean las mediciones aisladas también las que nos estén dando falsos resultados. Buenos días, interesante tema porque los infartos generalmente suceden en la madrugada. ¿Esto es cierto? Exactamente, precisamente era también lo que ya habíamos mencionado, tiene que ver mucho con lo que es el ciclo circadiano, que es el de sueño, el estado de alerta, pero pues como muchas veces no existe el descenso natural de la presión arterial porque el paciente está descontrolado y no está tomando su medicación, entonces pues esto tiende a descontrolarse y presentar lo que son las complicaciones como el infarto, que sí ocurre mucho de madrugada, lamentablemente. Bueno, ya para ir recapitulando, doctora, hablemos nuevamente de cómo se hace esto del diagnóstico acertado a través del holter de presión en aquellos pacientes jóvenes, sobre todo. Yo le comentaba antes de entrar al aire que tuve un episodio de hipertensión
hipertensión arterial y que justamente el diagnóstico se completó con esto del holter de presión y me dijeron, no, el problema es factor ocupacional, si vos no te estresás vas a tener presiones elevadas, porque se demostró, me dijeron en esa oportunidad, que cuando llegas a tu casa todo vuelve a la normalidad, pero mientras estás en tu vida activa laboral es ahí donde tenés la presión alta. Exactamente, entonces la manera para poder confirmar o descartar es las mediciones repetidas, que como mencionaba pueden ser de cada 15 a 30 minutos durante 24 horas. Es sumamente importante porque en base al reporte que nosotros obtenemos de 24 horas es donde posteriormente tomamos la mayor cantidad de cifras tensionales y si la mayoría estuvieron elevadas, entonces pues ya tenemos un diagnóstico. También es muy importante porque siempre se le consulta al paciente si o qué ha estado realizando durante cada medición, que trate de llevar un poco el control de cada toma que le ha hecho el equipo para saber qué estaba haciendo en ese momento. Si estaba en su trabajo y estaba bajo una situación de estrés, también eso nos permite identificar qué es lo que puede desencadenar las crisis hipertensivas. ¿Qué podemos hacer, doctora, nosotros para cuidar, por ejemplo, de nuestros adultos mayores, que ya sabemos que está la hipertensión arterial? A veces se están descompensando por estrés o por otro tipo de situaciones, se les olvida tomarse el medicamento. ¿Cómo hacer también para cuidarlos en el tema de su alimentación? Es un todo en estos casos. Y también conozco de casos donde pacientes jóvenes ya han sido diagnosticados con hipertensión arterial y lo minimizan y dicen, no, yo no me tomo esa pastilla. ¿A qué nos exponemos cuando no seguimos las indicaciones? Pues lamentablemente las temidas complicaciones, como siempre, porque pues no tenemos las cifras controladas. Sin embargo, pues sí existen maneras de poder prevenir y poder tener una mejor calidad de vida, como realizar ejercicio diario. Es cierto que en los ancianos, en los adultos mayores es un poco difícil, pero sí por lo menos controlar la dieta, quizás disminuir un poco la ingesta de sal, tomar más líquidos, muchas veces la caminata influye mucho. En caso de las personas jóvenes, sobre todo es concientizar de que ya si están diagnosticados tienen una enfermedad crónica con la que van a vivir toda su vida y si quieren tener una muy buena calidad de vida, pues deben de seguir todas las indicaciones para evitar todas las complicaciones. Perfecto, doctora. Nos preguntan por acá, cuando uno sangra de la nariz es presión alta y tiene que ver con el potasio bajo. Ok, muchos de estos síntomas muchas veces no son específicos para hipertensión arterial. Sí, el sangrado de nariz puede relacionarse mucho con la hipertensión arterial, es como con el ojo, también las hemorragias conjuntivales son bastante frecuentes en la hipertensión arterial, pero la única manera de poderlo saber si específicamente es esa la causa es a través del cribado de hipertensión, que es la colocación del mapa o incluso otros estudios como el electrocardiograma, radiografías de tórax, incluso para poder controlar cómo se encuentra el corazón. Son bastante importantes sobre todo, pero no podemos hacer un diagnóstico solo con los síntomas. Ok, tenemos por acá otro comentario. Yo padezco de la presión y toda pastilla que tomo para la hipertensión me da tos. Quiero saber por qué, nos dicen. Ok, son algunos efectos secundarios de los fármacos utilizados para la hipertensión. Sin embargo, pues en el caso específico de ella habría que buscar alguno de toda la cantidad de fármacos, porque es inmensa, que esté acorde para sus necesidades y que también pues pueda evitar este efecto secundario que es bastante común y muchas veces por eso también los pacientes no tienen mucho apego al tratamiento. Escucha este caso que justamente va vinculado a lo que usted decía inicialmente, el factor del estrés y cómo esto puede incluso desencadenar en una hipertensión arterial que está ahí, pero que quizás no es definitivo, que depende de que usted controle ese estrés. Nos mencionan esta vivencia, agradecemos a nuestros televidentes por eso. Estaba trabajando, nos dice, para una empresa donde me exigían metas de $120,000 en ventas, donde estaba presionada por mi salario, ya que si no llegaba a ese número no me pagaban, no dormía, no comía, aparte tengo 51 años y el peso se elevó y la presión también. Es lamentable y pues muchas veces, de hecho es una de las causas más frecuentes, sobre todo en personas activas laboralmente. Aún medicada, dice, se elevaba la presión. Increíble, incluso hay pacientes que muchas veces necesitan hasta 2 o 3 tipos de fármacos para poder compensar lo que es la presión arterial, pero es muy importante controlarla. Muchas veces el estrés claramente pues está fuera de nuestro alcance poder llevarlo a un control total, pero sí tratar por lo menos de tenerla dentro de la cifra óptima. Hay pacientes que les envían ansiolíticos o a veces nos automedicamos y dicen, estoy estresada, no voy a tomar algo.
su recomendación en este sentido? Evitar la automedicación definitivamente. Siempre que tengan alguna situación médica, acudir con un médico, un especialista, un médico general o alguien del sector de salud que pueda ayudarles para evitar incluso las reacciones medicamentosas, porque muchas veces estoy tomando un fármaco y me meto otro fármaco que nadie me recetó y pueden generar una interacción y ya después le tengo miedo al fármaco que me recetaron y no me lo tomo y me descompenso. Y es por la imprudencia de haber combinado fármaco y no por el fármaco que te recetaron en sí. Muy válido, muy acertado su comentario, doctora. Me gustaría que ya para concluir nos pueda decir si usted puede hacer este estudio del Holter de presión, cómo le contactamos para que también nuestros televidentes que tienen esas dudas y que deben hacerse un monitoreo, ¿por qué no iniciar este año haciéndose el monitoreo de su presión arterial, saber cómo está su salud? Esa es la mejor inversión. Entonces, aquellos que estén interesados puedan a usted contactarle. Claro que sí, lo tenemos disponible, siempre es por 24 horas, antes de colocarlo se le dan todas las indicaciones a los pacientes e igual pues si desean instalárselo pueden contactarme al número que aparece en pantalla 8397-3661, estaré atenta. Por supuesto, solo se lo van a quitar para bañarse, me imagino. Sí, bueno, de hecho pues mientras se coloca hay que evitar mojarlo porque es un dispositivo electrónico, evitar golpearlo, es como un teléfono celular, él va colgado como un bolsito, incluso puede ir en la faja, uno puede realizar sus actividades con normalidad, se retira a las 24 horas que se instala, por eso casi siempre cuando las personas trabajan yo prefiero colocarlo muy temprano para que puedan irse a bañar y puedan estar pues lo más cómodos posible. Pero no se puede quitar pues hasta que no se puede quitar hasta que no esté el reporte completo. Muy válida la aclaración, doctora Laura Madrigal, gracias por habernos acompañado acá en Acción 10 de la mañana y traernos estos consejos tan importantes en cuanto a la hipertensión arterial. Imagínense cuántos nicaragüenses la padecen y aquellos que a lo mejor la padecen y aún no saben, porque por algo es que se llama el asesino silencioso. Esos síntomas, esos signos no siempre los asociamos a hipertensión arterial, lo podemos asociar a cualquier otra afectación de salud y es ahí donde es importantísimo hacer este tipo de estudios como el Holter de presión. Gracias, doctora, nuevamente, siempre bienvenida acá. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con más. Gracias a usted por haber estado pendiente y por participar de este segmento. Pausa comercial y ya regresamos.